Buenas tardes y otra vez otro domingo estamos aquí en Melón, el programa en el que cada semana sacamos un melón, una idea que nos interesa y la discutimos. ¿Qué tal estás, Rubén? Muy bien, encantado de estar una semana más aquí contigo, discutiendo. Y lo primero, bueno, que ya se habrán publicado unos cuantos podcasts cuando este salga, pero que hay que dar las gracias por la acogida, que tenemos, bueno, mucha gente que nos conoce sobre todo, pero mucha gente que nos ha comentado, que nos ha dado like y todo esto. Y bueno, yo, hay más reproducción de lo que yo me esperaba. No sé si Sí, tú... sí, yo también estoy bastante contento. Yo no me lo esperaba. Me esperaba un cero en la primera publicación Sí, como una casa, pero por lo estamos menos teniendo la gente que nos engagement. conoce nos está apoyando. Y yo con eso Sí. ya estoy contento. Eso es, eso es. No sé si llegará alguien que no conozcamos, pero de momento. Ojalá, ojalá. Y bueno, pues hoy tengo. Bueno, sí, ya empezamos con el programa, si te parece. Sí, sí, por supuesto. Hoy tengo un melón que yo creo que es muy interesante. O sea, es de estas cosas que llevo pensando unas semanas y cómo darle más vueltas y cómo. O sea, porque creo que tiene mucho jugo, mucho donde sacar. Y quizás solo se me ocurren algunos ejemplos de ello, pero tiene mucho de donde sacar. Entonces hoy voy a hablar de historia de la humanidad, Oh, me gusta, me gusta. pero a lo mejor no de la historia que tú que piensas. O sea, bueno. Y para hablar de ello, le voy a dar como una utilidad a la historia, por así decirlo. Ujú. Y para hablar de ello, primero quiero hablar bueno, de evolución y de genética. O sea, lo Ujú. que voy a hablar es cómo la historia del ser humano afecta a las cosas del ser humano del día de hoy. Un Vale. poco. Entonces quiero hablar de evolución. Y lo primero que quiero hablar de evolución, claro, de todo este tema del darwinismo, y es que o sea, toda la idea de la teoría de la evolución se basa en que hay algunos genes, por así decirlo, sí, genes, supongo, que están mejores adaptados no solo a la supervivencia, sino a la transmisión del gen y hacen que eso sea lo que o sea, lo que al fin y al cabo salga adelante. Hay Ujú. algunos genes que, por lo que sea, tanto es por supervivencia como por cualquier otro tipo, por un atractivo, incluso cosas así, no se esparcen, Ujú. se quedan. Y entonces esto quiere decir también que, al fin y al cabo, nuestra genética como humanos ha sido evolucionada durante millones de años hacia un fin en concreto, hacia una cosa en concreto. O sea, durante generaciones y generaciones, nuestra genética, nuestro material genético ha sido de alguna manera moldeado a lo que mejor se nos adaptaba. Ujú. Y bueno, y ahora voy a la parte de la historia. Esto es un poco de introducción del Sí. tema. Y es que, bueno, durante mucho tiempo hemos estudiado la prehistoria y qué hacíamos los seres humanos y cómo éramos antes de escribir o antes de tener una sociedad como tal. Ujú. Y como que siempre ha estado ahí muy en el aire, o sea, es algo que es interesante y todo eso, en plan, que vivimos en cuevas y todo, no sé, tampoco soy un experto, pero como que siempre es que ha estado muy en el aire, muy interesante, pero nunca se le ha dado, o nunca en sí ha tenido un aspecto Ya. práctico. Sí. Entonces, hoy vengo a combinar estas dos ideas de la evolución y de la historia o la prehistoria para ver qué cosas de la historia siguen vigentes a día de hoy, Ujú. por así decirlo. Y, uy, bueno, eso se basa en que, claro, la evolución tiene para que la genética cambie, para que evolucionemos, a lo mejor estamos hablando de millones de años. Sí, claro. Entonces, el tema es que nuestra genética ahora mismo, seguimos teniendo una genética que es muy parecida a la de hace 1 millón de años. Ujú. O sea, en cuanto, no en cuanto que seamos la misma persona, porque claro, la sociedad ha evolucionado mucho, tenemos muchas revoluciones tecnológicas y todo eso, Sí, pero sino que tenemos sí como la misma forma, ¿no? Tenemos las mismas extremidades, los mismos órganos. eso, eso es. Ujú. El estómago funciona igual que funcionaba y el aparato respiratorio funciona igual que respiraba. No hemos sacado alas, no hemos sacado. O sea, seguimos siendo lo mismo que antes. Ujú. A lo mejor nuestro cerebro ha crecido un poco o se ha desarrollado aquí funciona un poco más, pero vamos. Sí. Y entonces, eso supone que nuestra genética, como te he dicho, se haya optimizado a lo que ha sido durante millones de años. O sea, a escalas más de 1 millón de años. Entonces, Eh, yo creo que vale la pena reflexionar sobre qué era la vida o cómo era la vida, a qué nos acostumbramos hace 1 millón de años Ujú. y cómo eso afecta a las cosas que hay ahora. Entonces, un poco de antropología social, incluso. Y bueno, te voy a poner un ejemplo de lo que he dicho antes de que
no solo los genes que están mejores condicionados, Ujú. sino los que mejor se transmiten, los que sobreviven. Sí, Entonces, esto es un ejemplo tonto primero, pero luego va a ser un ejemplo más claro. Y es, imagínate que hubiese una estirpe de humanos, por así decirlo, cuya vida durase 10.000 años. ya. O, entonces, esa genética, claro, se tendría que reproducir cada 1.000 años y cosas así. Ujú. Entonces, eso nunca se iba a reproducir, o sea, eso nunca se iba a extender, porque ese factor de escala de tiempo de tener una vida 1.000 veces más larga, Sí. supondría que, claro, la genética de ese grupo sería muy, muy, muy limitada, o sea, habría muy poca gente de ese. Pero, o sea, Entonces, tú te estás refiriendo, por ejemplo, a una raza de humanos, por así decirlo, que como que su vida está mucho más expandida en el tiempo, ¿no? Nosotros a lo mejor sí, alcanzamos la madurez sexual a los, no sé, 14, 15 años, algo así. sí, Empezamos a poder sí. reproducirnos, fisiológicamente hablando. Pero ellos a lo mejor sería a los 200 años, algo así. O a los 1.000 años, sí. O sería igual que Pongamos nosotros. Vale, o sea, no sería igual que nosotros y luego tienen toda la vida por delante. no, no, Vale. sería, o sea, sería como que se alargase mucho su vida. O sea, eso Sí. no sería. O sea, sería bueno para la vida en sí, porque tendría más años que vivir, digo yo, pero en sí Ujú. para la genética no es bueno. Claro, iría Y por todo eso mucho también más hay, lento. hay muchas especies como los conejos, que se basan en esto de nos reproducimos rápido y procreamos y creamos y creamos y creamos. Y esas Ujú. especies están muy, muy evolucionadas, muy evolucionadas. Su genética está hecha muy para esto de, pues cuanto más números, mejor. Vamos a hacer números, vamos a hacer números. Cuanto más crías tengamos, vamos a probar nuestra genética. Claro. Y esto, bueno, en un ejemplo más concreto de algo que sí es importante para nosotros, eh, nosotros, como has dicho tú, nuestra madurez sexual o nuestra edad óptima para tener hijos, Ujú. a lo mejor está en torno a los 17, 18 años, Sí. 15, Sí, o sea, empezamos a tener. empezar a, o sea, cuando podemos tener hijos, cuando empezamos a poder tener hijos, a lo mejor es a los hombres a los 14, 15 años, las mujeres un poquito antes, yo creo, ¿no? Es que no sé Sí, exactamente cómo. por ahí, más o menos. Pero Vale. la edad óptima siempre dicen que es como solo 17, Sí, 18. eso es. Y claro, eh, si toda la vida hemos tenido hijos alrededor de esa época, Ujú. de esa edad, claro, éramos abuelos con 34, 35 años. Y los padres para los hijos son importantes, porque claro, sin padres es muy difícil que un bebé que es prácticamente un estúpido, o sea, Sí, es no, una piedra que llora. Sí, o sea, no hace sí, nada, no puede sí. sobrevivir por sí mismo. No podría sobrevivir sin los padres, pero Ujú. claro, el apoyo de los abuelos también ayuda mucho a que el bebé pueda sobrevivir, o sea, Ujú. sí, ya es otra capa de protección, por así decirlo, Sí. tener abuelos. Entonces, una parte de esa teoría de antropología dice que, o sea, que nosotros estamos optimizados para llegar alrededor de los 40 años. Y que Para a vivir partir de hasta ahí, los 40 años. sí, y que a partir Ujú. de ahí todo lo que pase con nuestra genética no importa nada en el sentido de que seamos lo que seamos a partir de los 40 años, pase lo que nos pase, eso ya no se va a transmitir a nuestra genética. Eso ya no va a Claro. haber importado porque ya vamos a haber tenido hijos y ya vamos a haber tenido incluso nietos. Mm. O en su momento, claro. Ahora nosotros estamos más cerca de los 40 que de los Sí, 15 casi. por desgracia. Y, pero bueno, básicamente la idea es esta, que cuando cumplías los 40 tu factor genético se había acabado ya, porque tú ya habías cumplido tu. Bueno, y de hecho, en muchos casos, en aquella época, pues me imagino que se morirían con cerca de los 40. Sí. Entonces, tu factor genético ya no iba a llegar más lejos, por tu parte. Ujú. Y esto dicen que es uno de los motivos por lo que existen enfermedades como el cáncer, que se empieza a desarrollar más a partir de los 35, 30, Ya. porque no importa para nada lo que somos a partir de los 30 y pico, 40 años. Ujú. O sea, lo que sea genéticamente de nosotros no importa. Entonces, en nuestra genética nunca ha habido un momento de corrección de decir, vale, quien tenga cáncer es un individuo y genéticamente, y esto, espero que no se malinterprete, pero Sí. entre comillas débil Ujú. genéticamente, entonces ese no lo queremos que se reproduzca para que nuestros hijos no sigan teniendo cáncer y no, o sea, eso es una estirpe débil, por así decirlo. Sí. Pues entonces es una enfermedad que ya entra cuando ya se ha acabado tu época reproductiva de propagar tu Sí, genética. como que llegaría tarde en ese sentido, ¿no? Algo Sí, así. sí. Y todas las enfermedades que podemos tener a partir de los 40, el Alzheimer y todas estas, Ujú. bueno, el Alzheimer en concreto no sé si, pero una de las teorías que existen, porque nunca nos hemos enfrentado a genéticamente cómo pararlas, o sea, en nuestra genética no está
eso como parte del proceso. Claro. O sea, tú dices que genéticamente, además, nosotros no vamos a poder evolucionar para combatir esas enfermedades. De aquí en 1 millón de años, o por biología, por estudios de medicina, a lo mejor lo podemos combatir. Ujú. Pero hasta el día de hoy, si esas enfermedades existen, uno de los postulados es que existen porque nunca han afectado al desarrollo genético de la especie. Claro. Entonces, nunca han importado, por así decirlo, entonces nunca se han dejado de lado. Ujú. Ya, ostras, Lo no, cual no lo había pensado nunca esto, ¿eh? es buena, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo no lo había pensado nunca. Entonces, claro, eh, también vengo a darle como un poco la vuelta de todo esto que sabemos bueno, la gente hace 1 millón de años, voy a ser muy, 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 muy poco accurate, o sea, voy a ser muy Riguroso, ¿no? Muy poco poco riguroso. riguroso, Vale. pero bueno, pongamos, por ejemplo, hablemos de nutrición. Ujú. O sea, ¿cómo comía la gente en aquella época, hace 1 millón de años? Pues entonces éramos gente recolectores sobre todo, vivíamos Ujú. en cuevas, básicamente comíamos lo que podíamos, porque era Claro, lo que así, se podía cazar a lo mejor de algún animal sí. chiquitito o... Y seguramente se cazaba una vez pues yo qué sé, cada semana o cada 2, 3 semanas. O sea, Sí. la comida en cuanto a comida animal no estaba garantizada para nada. O sea, Ujú. no teníamos granjas ni teníamos nada así. O sea, de hecho, eso es algo que realmente se ha garantizado hace 100 200 años. Ujú. O sea, hemos empezado a tener granjas hace mucho, pero no teníamos este control sobre Sí, que los caía un animales. chaparrón y a tomar por culo. Efectivamente. O sea que... Sí, sí. Y claro, eso explica también, por ejemplo, por qué hay nutriciones que son mejores que otras. Por ejemplo, eh, bueno, hay gente que habla de esta dieta paleolítica y cosas así, Sí, de comer y cosas, que, carne cruda, ¿no? Y cosas que cazarías y que cultivarías, sí, ¿no? que a mí eso me parece un poco, o sea, yo no, igual, totalmente siendo un poco riguroso, pero no me parece que el enfoque adecuado. Sí. Para mí el enfoque adecuado es la dieta que más se aproxima a aquello es ser vegetariano. O Mm. sea, porque bueno, claro, los vegetarianos les faltarían, en este sentido, cada 3 semanas darse un atracón yo Sí, qué sé, de carne de caballo o lo que sea, o el primer animal que pase por delante, claro. claro. Pero, pero claro, si quitas eso, éramos vegetarianos. Ya. Entonces también eso podría explicar que la dieta vegetariana pueda ser beneficiosa para el ser humano por encima de otro tipo de dietas más carnívoras. Pero entonces, ¿por qué el ser humano ha evolucionado siendo omnívoro? Porque en realidad nosotros somos omnívoros, ¿no? O sea, somos omnívoros. Claro. La proporción de cuánto de omnívoros somos, eso es otra cosa. Ujú. Yo lo que digo es que nosotros, por ejemplo, ahora mismo, seguramente mucha de la gente que nos escuche y nosotros mismos comamos carne todos los días, Ujú. aunque sea pollo o lo que sea, Sí. pero un trozo de carne y eso o sea, eso no se parece en nada a la dieta que teníamos hace 1 millón de años. Ujú. La dieta que teníamos hace 1 millón de años se aproxima más a no comer carne nunca, menos en contadas veces que a lo mejor cazabas lo que sea un jabalí y comía 2 días seguidos, solo carne. Claro. Pues claro, se iba a poner malo. Ujú. Pero entonces, si en comparando con comer todos los días o una vez cada 3 semanas, que es lo que hacíamos, o no comer nunca, se parece más lo de no comer nunca. Claro. Que nuestro medio principal de alimentación no sea la carne, Ujú. como que solo sea un... Y bueno, eso igual podría explicar por qué parece ser que la dieta vegetariana es una buena dieta para el ser humano. O sea, Ujú. no te voy a decir la mejor ni tampoco me voy a meter tan a fondo, pero Sí, pero además yo creo que habría algún nutricionista que no estaría tan de acuerdo, quizá, ¿no? Con nosotros. bueno, no, pero este enfoque, quizás no sé si dándole este enfoque, ¿qué de otra dieta sería mejor? ¿Sabes? Ya. Claro que Porque aquí estamos sacando bueno, de la ecuación también el pescado. Un poco, yo, sí, yo no sé también. cómo sería el tema del consumo de pescado hace 1 millón de años. Yo no sé si ni siquiera No lo el, sé. el ser humano se habría planteado ir al agua y coger un bicho del agua y comérselo. La verdad, no lo sé. Sí, imagino que sí, Supongo que pero por no sé. instinto sí, pero... No sé, sí. Eso es bueno también. Pero bueno,
Que igual que a lo mejor el pescado sí se podía cazar más regularmente, no lo sé. Ah. También eso de los seres humanos que estuviesen en la costa, luego era cerca de un río. Claro, claro, porque el que está en el centro de la, por ejemplo, en el que vivía en la zona de lo que es ahora Madrid, se le pilla un Sí, poquito lejos. Sí, sí, sí. a lo mejor en algún río, ¿no? Encontrar En algún. Manzanares. En el Manzanares. Ahora no pesques nada en el Manzanares, antes igual sí, pero ahora complicado. Bueno, y tengo más temas y ya estos ya llegan al carácter un poco más social. Y quizás sean, o sea, mi manera de plantearlos son como totalmente, pues eso, como antropológicos y lo que intentan, porque va a ser controvertido o puede ser un poco controvertido, pero lo que intenta es explicar por qué el carácter social de algo que se ha dado durante mucho tiempo. Ujú. No justificarlo de decir esto tiene que seguir así, sino el por qué se ha dado este carácter social. Sí. Y bueno, una de las cosas muy claras es la preferencia para tener sexo o para tener hijos. Ujú. Que, que las mujeres siempre buscan o siempre han buscado una persona mayor y los hombres una persona más joven. Sí. Y bueno, aquí el patrón es muy claro. O sea, en aquella época, pues éramos un poco supervivientes. Entonces, eh, si yo pienso en qué buscaría una mujer, la mujer buscaría una persona fuerte que le podría garantizar la seguridad de su hijo. Sí. Y eso en muchos casos, pues cuando tienes 15 años, desde luego una persona fuerte no eres. Ujú. Y inteligente tampoco. Entonces, eh, ahí sí que podría ser el factor de, vale, busco la persona más fuerte que hay, esa persona es una persona un poco más desarrollada que yo que le puede cuidar mejor a mi hijo. Sí. Entonces, eso explicaría por qué las mujeres tienen o han tenido históricamente que igual, insisto que socialmente a día de hoy se puede vencer o sea, ya somos una S- sociedad, tenemos capacidad de pensamiento, Sí. no hace falta en este caso no hace falta seguir así porque es algo puramente social, Ujú. pero explicas el comportamiento social lo explica. Sí. Y al contrario, para el hombre, tú como hombre, que si quieres tener descendencia, que lo que buscas, que tus hijos sean, o sea, tener la mujer más fértil posible y que tus hijos sean lo más sanos posibles. Ya. Y igualmente, pues en ese caso, como la edad óptima para tener hijos es 16 años, 17 años, pues tú tienes 18, 19, buscas a alguien más pequeño que tú, Ujú. porque estás buscando la edad óptima. Sí. Entonces, estas dos partes son como lo que explica por qué, y eso es algo que se sigue dando, en plan, no sé cuánta gente conocemos que su pareja sea mayor o sea, su novia sea mayor que él, o que él sea mayor que su novia, o como Ujú. sea. Realmente, si te pones a pensarlo, estoy seguro que la proporción no es mitad y mitad. O sea, la proporción es O sea, que tú dices tira que es más común que el hombre sea mayor mayor. y la mujer más joven. Bueno, mis padres Sí. en realidad es al contrario. Mis padres es mi madre la que es mayor, pero sí, es verdad que lo normal es encontrar parejas en las que el hombre es mayor y la mujer es más joven. Sí. Sí, yo creo que tienes razón. O sea, yo creo que la proporción ahora mismo sigue siendo como a lo mejor 80-20 o algo Sí, así. puede ser. Aunque el tema social, porque claro, también está aquí, entra el tema de los cánones de belleza. Quizá que no, que eso sí que ha Ya. ido cambiando a lo largo de la historia, ¿no? Porque antes se Sí. buscaban mujeres que fuesen muy pálidas, los hombres, quiero decir, buscaban mujeres que fueran muy pálidas, porque eso significaba que eras, pues por así decirlo, de descendencia noble, o ascendencia noble, perdón. No, porque no trabajabas en el campo, entonces no estabas moreno, tal, no sé qué. Buscaban a Claro, mujeres pero con caderas muy anchas, porque se suponía que. paría mejor, sí. Sí, cosas Pero así. eso de la tez pálida y eso es más bien de hace 500 o 1000 años, ¿no? Más que Sí, yo creo que más era. social. Sí, puede ser. Que no te digo que el hombre que estaba en la caverna no le importaba que seas morena o menos Sí, que no morena. es un factor biológico, que es algo Sí, social. más social, sí. Sí. Puede ser. Y entonces, siguiendo por este camino, insisto, esto controvertido, lo veo de un factor antropológico, no tiene por qué ser así a día de hoy en la sociedad. eh, También se habla de las infidelidades y de la diferencia en la apariencia entre infidelidades entre mujeres y hombres. Entonces, no sé si esto te ha pasado para pensar, pero parece ser que en nuestra sociedad a día de hoy aún sigue siendo así. La infidelidad por parte de la mujer se toma como más grave que la infidelidad por parte de un hombre. O sea, Sí, eso es algo como. O sea, que si un hombre es infiel, parece que la mujer. Sí, sí,
el porcentaje de mujeres que perdonan a su marido que es infiel es más grande que el de hombres que perdonan a su mujer que es infiel. Ya. O sea, yo, bueno, esto no, ¿Pero tú no- consideras que eso sigue ocurriendo a día de hoy? yo considero que o sea, se está igualando, pero que sigue ocurriendo, sí. Ujú. Y bueno, y esto igual también se podría aplicar de un factor evolutivo, más o menos. Sí, Eh, porque para una mujer, o sea, tú como hombre, si eres infiel, para una mujer eh, no pasa nada mientras vuelvas con ella. ya. Porque mientras garantices la seguridad en un factor evolutivo, de nuevo, de sus hijos, de su estirpe, de su familia, mientras te quedes con ella, no Ujú. pasa nada. El problema es que te quedes que luego sigas con la otra mujer. O sea, eso sí es un problema. Eso sí, claro, eso ya no es infidelidad, eso ya es pues abandonar la familia o lo que sea. Claro. Eso sí es un problema. Pero mientras tú vuelvas y le vuelvas a dar seguridad y todo eso, por así decirlo, no estás rompiendo el factor de la estructura social y la seguridad de la familia. Ujú. Mientras que para una mujer, tener una infidelidad una noche puede significar que su hijo, el hijo que lleven no es el suyo. Y eso para el hombre, claro, ningún hombre quiere cuidar un hijo que no es suyo. Claro. Bueno, o quería en su momento, lo que sea. Sí, O o sea, sea, pero esto desde un punto de vista biológico sí que tiene sentido, ¿no? Porque además el fin del hombre, en este caso, del hombre, o sea, dentro de los seres humanos, los hombres, lo que buscan biológicamente, por así decirlo, o el fin último de la reproducción para los hombres es extender su genética, ¿no? Entonces se claro, sí, supone, biológicamente, se supone que cuanto más te reproduzcas y cuantas más mujeres pues eso, dejes embarazadas, pues biológicamente es mejor, ¿no? sí, Entonces, por eso quizá también en nuestro subconsciente, por así decirlo, está como instaurado que la infidelidad de un hombre no es tan grave como la de una mujer. Porque la mujer, si ujú, lo piensas, eso no tiene sentido. claro, claro, ese es Desde el un punto de problema. Sí, vista biológico, quiero decir, no tiene sentido sí, en plan reproducirse con varios hombres. sí. O sea, no le benefician nada. Claro. Porque al final lo que les interesa es tener una familia o sea, con sus hijos y que esa familia esté protegida, bien protegida. Y que haya 5 hombres luchando por esa familia no le aprovechan nada. Ujú. Y bueno, o sea, has dicho algo también que es interesante, que es que el fin de todo hombre es el de reproducirse y el de toda mujer. O sea, Sí, sí, al pero fin y me al refería cabo, a que el fin de todo hombre es como extender su genética, sí, sí. todo lo que pueda, O, ¿no? o sea, y esto yo creo que en parte es algo triste, pero es una máxima. O sea, el fin Sí, de nuestra vida es reproducirnos. sí, O sea, biológicamente sí, o sea, es que es verdad. solo somos maquinaria humana para que nuestra especie siga adelante. Mm. O sea, O sea, lo que se dice muchas veces de que el hombre solo sirve para eso, en cierto modo es verdad en este sentido, ¿no? sí, sí, bueno, y la mujer también. O sea, que no, aquí no estoy haciendo separación. O sea, aquí Sí, es, todos nosotros estamos hechos para sí, sí. continuar la especie. Ujú. Pero como que la mujer luego da a luz, ¿no? Es quien Sí, desarrolla al feto, tal, luego lo da a luz, pero el hombre, ya. en este sentido, o sea, está Siempre para eso, ¿no? Ya está. para poner la semilla, Claro, y a funcionar. Luego, gracias a Dios, socialmente se ha avanzado claro, y claro. O ya. sea, igual que esto todo es algo del carácter 1 millón de años. O Sí, o sea, sea, que a sí, día porque de si se hoy, saca de contexto un poco este podcast o este melón, nos pueden llevar presos, yo creo. sí, bueno, pero o sea, Pero yo creo que es una manera interesante como una perspectiva interesante de sí, ver las cosas. ujú, Como una vuelta de tuerca, por así decirlo. sí, Y también, respecto a esto, eso explica la diferencia entre la manera de tener celos de una mujer y una manera de tener celos de un hombre. ujú, O sea, los celos existen como un constructo genético de parte de las mujeres para que el marido siga con ellas, claro, de alguna manera, para evitar que le abandone a su familia y... O sea, es como, te ato en corto porque me puedes abandonar y me dejas en la miseria, claro, en plan, claro, me dejas literalmente en aquella época tirada en una cueva con un hijo que alimentar ujú, y sin ninguna manera de darle comida. claro. Es Entonces la prácticamente mujer la que muerte más... en aquella época, ¿no? O sea, O sea, no sé si habría gente que a lo mejor habría mujeres que sacaban adelante las familias solas, o sí, sea, no sé, pero sí, ujú, fácil no era. Y entonces, el sesgo de cuanto más celosa eras, cuanto más atabas a tu en corto tu hombre, más sobrevivían los hijos,
pues es lo que ha hecho que a día de hoy ese sentimiento exista. Ya. Y bueno, por el lado contrario, el hombre es celoso de que la mujer no se vaya con otro hombre, punto. O sea, no. ¿Tú crees que viene Porque más de temas de orgullo, a lo mejor? Es algo más social, los celos del hombre, quizás. sí, puede ser, puede ser. No es No, pero tan... criar a un hijo que no es tuyo también es como algo que no, a lo que no estamos preparados. Sí, pues porque para el hombre biológicamente no tiene sentido, ¿no? O sea, el hombre Claro, lo que quiere es expandir su carga genética y no tiene sentido cuidar el... O sea, lo que tendría sentido, de hecho, es eliminar a ese niño de... ¿no? De hecho, en otras especies sí, ocurre. sí, Si no me sí, equivoco, sí. los leones matan a las crías de los otros machos y cosas así. Ujú. Yo creo que Sí, eso sí. ocurre. Entonces, sí, yo creo que tendría eso más sentido, sí. Mm. A mí hay una cosa del tema este de evolutivo que me llama la... Bueno, no sé si te estoy cortando un poco el melón, no sé si tenías... No, sí, dime, dime. Tengo otra cosa más que decir luego, Ah, pero vale, vale. No, que yo tengo... A mí una cosa que me resulta bastante curiosa es que como que en el ser humano, los humanos, ¿no? El hombre es... A ver, todo esto biológicamente, ¿vale? Es como... El hombre es fuerte, es... Por así decirlo, si estuviésemos hace 1 millón de años, el hombre es el que protege, el hombre es el que caza, el hombre es el que tal. Y la mujer es un poco más la que cuida, la que... ¿Sabes lo que quiero ujú, decir? Estoy hablando de hace 1 millón de años, ¿vale? Que es que, sí, es que es verdad que esto, si lo sacas de contexto, es que es tremendo lo que decimos. sí, Pero esto en otras especies no pasa. Yo creo que de hecho lo más común es que sea la hembra, la, por ejemplo, con las aves pasa mucho, ¿no? Son los machos los que tienen más decoración, los que tienen que llamar la atención. ¿Sabes lo que quiero decir? A la hora de sí, pero conquistar, por ejemplo, es el macho el que tiene más, las aves tiene más plumaje. Los patos es muy curioso, ¿no? Porque tú ves a los patos marrones ahí, cutres que son las hembras, y luego ves a los machos con unos colores súper bonitos y pero brillantes. aquí creo que como que están mezclando dos cosas que no son lo mismo. Como que uno es Mm, apariencia física sí, y otro es rol en el. sí, pero por eso, a eso iba. O sea, y hay otras especies, por ejemplo, como son los leones, es que es muy llamativo, porque son los leones, las leonas, las que cazan, las que dan de comer al resto de la manada, las que llevan toda esa responsabilidad, y los machos se dedican a reproducirse y a dormir. Sí, los leones que no Y hacen nada. los leones no hacen nada. Y como Son la mucho hostia. viene otro, si viene otro león, pues a hostias, Sí, pero sí. poco más. Entonces me llama la atención porque es bastante, yo creo que es más común en la naturaleza que los roles estén cambiados, ¿no? O sea, que la hembra tome el papel que tenemos nosotros, bueno, que teníamos nosotros, y que el macho tome el papel que tenían las hembras de los seres humanos. Yo ahí no lo tengo tan claro. Sí. O sea, no sé cuál será la proporción. A mí me da la sensación de que las hembras, o sea, por ejemplo, pensando en los primates, son como nosotros. Sí. Todos los primates son como nosotros. Las hembras, incluso, por ejemplo, que se ve mucho en las. ¿Cómo se llama? Todos estos ratones, los ratoncillos, o sea, no ratones en concreto, pero las zarigüeyas, por ejemplo, que las hembras llevan a las hijas a los hijos a cuestas, mientras el macho está por ahí haciendo saber qué, Ya. y las cuidan y los alimentan y le dan la teta y hasta que no tienen X años no se separan de ellos. O sea, yo sí creo que ese rol de cuidar y de criar sí que Que está más en general igualado. se da a la hembra. O sea, que no todas las especies son al revés de nosotros. No, no, no. Y No el sé. león es en concreto que el león es que no hace nada. Pero la hembra también es la que cuida y la que cría. Sí. Claro, ¿Te acuerdas? claro, es que es verdad que esa especie es como que el león no hace nada, nada más que a lo mejor defender el territorio cuando aparece otro macho, Sí. y la hembra hace todo lo demás, ¿no? O sea, hace lo que técnicamente nosotros hacíamos hace 1 millón de años, o sea, las hembras hacían hace 1 millón de años, las hembras de ser humano, quiero decir, y también Sí. hace lo que hacían los Mm, machos, ¿no? sí. Ya, o sea, los leones son vagos simplemente. Los leones son unos cracks. Bueno, este ha sido comentario polémico, ¿eh? Cuñadismo extremo. Cuñadismo extremo, este lo cortamos, yo creo. Bueno, y ya como última reflexión, quiero decir, igual que los celos son sentimientos que se pueden explicar su existencia por pura biología o evolución o lo que sea, Ujú. como he dicho antes, también en parte creo que la ansiedad y todos estos sentimientos como negativos también se pueden explicar de un carácter evolutivo.
y son para que, o sea, todos estos sentimientos que sentimos negativos existen para crear como una especie de respuesta de repulsión Hmm, de nuestro cuerpo y que no se vuelva a repetir la situación en la que lo hemos vivido. ya, Entonces, como que son avisos, como son warnings, sí. de, oye, esto no te ha gustado y quiero que sepas que no te ha gustado para que no lo vuelvas a hacer y la próxima vez que te enfrentes a estas situaciones estés preparado a ello. Ujú, Y, y claro, de un carácter evolutivo, pues es más bien como la gente la que está la que es más sensible a cosas que no le salen bien, también está sí. más preparada a conseguir cosas que salgan bien, por Ujú, así decirlo. Entonces, de ahí viene ese sentimiento. ya. ¿Y eso tú crees que ocurre? O sea, todos los sentimientos que tenemos tienen una explicación evolutiva. Porque yo Eso hay es, algunos a los que me, o sea, hay algunos que me cuesta bastante encontrarle la explicación. es que sí que hay diferencia entre sentimientos que podemos tener de manera innata Sí. y sentimientos que tenemos de manera reciclada, de entorno. Ujú. O sea, no es lo mismo el miedo, quizá, ¿no? El miedo es un sentimiento innato, por ejemplo, y es claramente un sentimiento que es puramente evolutivo. Es instintivo, diría, incluso. Sí, Ya, sí, pero por ejemplo la tristeza. Porque ya. yo cuando estoy triste digo, ¿por qué estoy, o sea, ¿para qué estoy triste? Muchas veces me lo pregunto. O sea, sí, es verdad que cuando estás triste te haces, o sea, como que piensas más en las cosas, reflexionas más. Pero desde un punto de vista evolutivo me cuesta bastante encontrarle la explicación a la tristeza, ¿sabes? Porque, no sé, me resulta un poco extraño. Sí. A ver, no sé, seguro que hay Sí, como una vuelta de hoja en la que le puedes sí. dar un poco de sentido, porque yo creo que la tristeza es que es algo innato a los humanos. Mm, O sea, que no es algo que sea. Porque, por ejemplo, la vergüenza, ujú. sí, la vergüenza en el sentido del el querer tener un aspecto que no sea, que no dé vergüenza, por así decirlo. Sí, O sea, por ejemplo, que los niños se desnudan y les suda la polla. O sea, no. O sea, total, sí, 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 es verdad. Y van por la playa en pelotas y les da lo sí. mismo, sí. Y que llega a los 4 o 5 años y su cerebro entiende que existe la vergüenza y que lo que están haciendo no es adecuado para lo que se espera de un ser Y humano. que es algo adquirido, tú dices, la vergüenza. Sí, sí. Ujú. Yo estoy seguro que la vergüenza en ese sentido es algo adquirido. Pero ¿sabes que hay animales que también pasan vergüenza? Los gatos tienen vergüenza. Sí. Sí. O Pero sea, un también es gato cuando adquirido se da un golpe, un gato cuando se tropieza, o sea, los gatos a lo mejor es miedo que nosotros vemos como vergüenza, también puede ser, pero yo he visto un montón de vídeos y de cosas así que el gato como que a lo mejor va, lo típico que un gato se cae de algún sitio, se resbala tal, no sé qué, y le ves que está como avergonzado, como que se asusta, como que, no sé. Sí, yo también he visto alguna cosa así. Por ejemplo, cuando un perro también jugando rompe algo y luego está Sí, como con cara triste, es como, arrepentido, ¿no? como arrepentido, sí. Mm, Pero no sé si es un sentimiento que nosotros volcamos en ellos o que de verdad, yo creo que sí. En este caso sí que es algo que sienten, el sí. arrepentimiento. Mm, Pero no sé si hasta qué punto es algo que volcamos en ellos de manera. Igual que volcamos en objetos sentimientos, porque somos así. sí. Que por eso ese también es un buen tema. ¿Por qué tenemos apego a los objetos? Desde el punto de vista evolutivo. O Ah, desde el punto de sea, vista evolutivo, dices tú. sí, sí. No lo O sé. sea, eso estoy seguro que es o sea, yo creo que es porque así de tener cierto sentimiento de los objetos hace que te duren más, porque los cuidas mejor Ujú. y eso te ayuda a desarrollarte mejor o a utilizarlo mejor o a darle mejor provecho, lo cual acaba haciendo que sean más útiles o que sean más útiles en torno a tus objetos, a Sí. tus posibilidades. O que a lo mejor los objetos te facilitan la vida, ¿no? O sea, es un poco como, yo creo que viene del cariño, ¿no? Es igual que sentimos cariño por las personas, Sí, pero eso es porque sí. porque esas personas te hacen bien, ¿no? Te traen algo o sea, te aportan algo, que a veces Mm. es una visión un poco egoísta, ¿no? Es decir, Sí, que que tú solo le una tienes, persona que te. claro, le tienes cariño a una persona, pero en realidad es porque te aporta, ¿no? Porque te da algo, yo qué sé, tienes cariño a tus padres pero porque en realidad es porque ellos son los que te dan de comer, los que tal, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. Desde el punto de Incluso, vista más biológico.
Con tus padres sí que es totalmente porque son los que te crían Claro. Pero con otra persona también es esto curioso lo de no tienes cariño a la persona, sino a la proyección de la persona que tú tienes. Mm. Y que puede ser exactamente como esa persona o no. Sí, lo de idealizar a las personas. Sí, sí, Ya. exacto. Hostia, pero estos También es son por eso. varios melones, ¿eh? Yo creo que estamos abriendo Sí, un melón dentro de otro melón. sí, Nos lo vamos a apuntar este tema porque yo creo que da para bastante. sí. No sé cómo va de tiempo, pero bueno. Llevamos unos, Yo, sí, yo creo que por mi vamos bien. parte, no sé si a lo mejor te ocurre así de. Pero bueno, ya como terminar para el melón, para resumirlo un poco, Ujú. que creo que es interesante pensar en muchas de las cosas que nos pasan a día, eh, ¿por qué creemos que, o sea, que no nos pasan solo porque, y de nuevo esto es un poco de determinismo también, o sea, no, es un poco de la vuelta del determinismo, de Sí. todo lo que nos pasa viene dado por nuestra genética, o Ujú. sea, viene dado, no, o Sí. sea, pero muchas de las cosas que nos pasan, lo que sentimos, lo que nos sienta bien, todo esto le tendríamos que dar una vuelta de, vale, esto se ajusta con que a lo mejor no está de acuerdo con esta teoría de que nuestra genética está optimizada para lo que pasó hace 1 millón de años. Ujú. Pero esto se ajusta con esta teoría. O sea, lo que hago, tomarme un ibuprofeno cada día, se ajusta con la teoría de que mi genética está optimizada a lo que pasaba hace 1 millón de años. Pero yo creo que, claro, es que hay cosas que no encajan, porque por ejemplo, bueno, es que esto sí que es un melonazo, lo que voy a decir ahora. Biológicamente, ¿vale? Estoy hablando de biológicamente desde el punto de vista reproductivo en este caso. La homosexualidad, desde ese punto de vista no tiene ningún sentido, ¿no? Si, El, si la teoría está de que nuestra genética está adaptada a lo que pasaba hace 1 millón de años, si hace 1 millón de años lo que tú querías era reproducirte todo lo que pudieras, sí, sí, sí. O sea, obviamente, siendo con solo una pareja homosexual no puedes tener. claro. Pero a lo mejor son. O sea, a lo mejor en ese caso son gente que, por así decirlo, no lo sé. No, No mejor no quiero lo meterme más digas. adentro porque lo que voy a decir a lo mejor lo hace peor. Mejor lo dejo aquí. Ya, 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 ya. No, pero, Pero pero sí, por eso digo que siguiendo la teoría esta de que nuestra genética está. sí, sí. O a lo mejor la homosexualidad no es algo genético. Que en principio yo creo que no lo es, ¿no? O sea, es que no lo sé si los gustos son genéticos. Esto también es otra cosa que siempre me he preguntado. O sea, que a ti te gusten los macarrones es algo genético. Yo creo en parte Yendo sí. a algo más simple, ¿no? Sí. O sea, bueno, ¿qué otra cosa puede ser? No lo sé. A mí es que no sé, es algo que me pregunto Y, muchas y, veces. O sea, y ¿por qué claro, me gusta los espaguetis? ¿Por qué me gusta la pizza? y el tema de la homosexualidad es peligroso decirlo porque, claro, si no es algo genético, quiere decir que se puede cambiar. Entonces quiere decir que las terapias de conversión podrían Funcionarían. funcionar. Claro. Ah. A ver, yo Entonces, creo que yo creo que se podría hacer que a alguien homosexual. Joder, es que nos estamos metiendo más. no, tú vas solo, vas de cabeza, No, ¿eh? no, pero quiero decir, o sea, no digo que me parezca bien, de hecho al contrario, o sea, cada uno que haga lo que le dé la gana, pero yo creo que sí que se puede conseguir inducir a una persona, por ejemplo, un hombre que le gusta a los hombres, inducirle a esa persona a que no le gusten los hombres, psicológicamente, ¿no? Yo creo que Psicológicamente sí. técnicamente se tiene que poder, otra cosa es que sea correcto, a mí no me lo Claro, sí, parece, ni sí. mucho menos, por supuesto. Sí, como por sugestión o por asociación de ideas o lo que Claro, sea. eso es. Igual que tú puedes hacer que a Que, una persona le dé miedo las bombillas. que cada vez que vea a un hombre, o sea, que le empiecen a poner fotos de muchas cosas y cada vez que vea a un hombre le den una hostia a la cara. Sí. Y yo Y creo que que al por final es asociación, algo psicológico, ¿no? sí, Le coge repulsión, ¿no? sí, O sí, miedo. sí. A lo mejor no es que te dejen de gustar, es más bien miedo, pero sí. Sí. Pero Eso yo creo que potencialmente tú sí. puedes inducir a una persona que le dejen de gustar las personas de su mismo sexo. Ahora, quiero decir que no, ni mucho menos es lo que defiendo. Claro, claro, o sea, es O como. sea, aquí estamos Bueno, hablando de cosas hipotéticas y lo estamos viendo desde un punto de vista, en este sí, caso psicológico, pero sí. no creemos ni que sea lo que hay que hacer, ni que esté bien, ni nada de eso. Al contrario. Lo quiero Sigue dejar siendo. claro porque es un melón que está. Para eso está este podcast, ¿no? Pero también hay que dejarlo claro, que no. Sí, no, no. O sea, pero sí que es verdad que biológicamente me pregunto de dónde sale. O sea, porque estaba pensando que a lo mejor
son gente que ha ido cuidando de los hijos que nadie quería, por así decirlo, en plan, hijos bastardos. Ujú. Entonces ellos lo toman, pero aunque eso sea verdad, su genética no se expande, entonces Claro. Eso no lo explicaría, ¿no? no, eso no lo explicaría. Ese instinto no explicaría la... No lo sé, a lo mejor el hecho de perpetuar la especie, ¿no? Sí, no sé. Que eso también es otra de las misiones, por así decirlo, que tenemos. Ujú. Eso sí que lo podría explicar. Bueno, Bueno, eso, ha sido un buen melón, yo creo, ¿eh? Me ha sí, gustado, sí. me ha gustado, me ha hecho pensar. Y además nos ha hecho abrir melones por los que nos podrían meter en la cárcel. Espero que se haya entendido Sí, bien sí. lo que hemos querido decir, que no estamos de acuerdo con esto, ni mucho menos. Vamos a hacer una explicación rápida. Gays, bien. Terapias contra gays, mal. No lo Vale. apoyamos en ningún momento. Solo estamos planteándonos hipótesis de qué se podría hacer y qué no se podría hacer desde un punto de vista psicológico. O sea, creo que como melón es bueno, pero creo que es como ha quedado más controvertido de lo De que lo que era, podría ¿verdad? llegar a ser. Sí, Ya. pero bueno, Pues no pasa nada. pues nada, con esto ya lo cerramos. Vale, pues Una pausa y vamos a ver con el tuyo. efectivamente. Una pausita, bebemos un poquito de agua y a seguir. A ver si en el siguiente no nos metemos en tantos jardines. Lo voy a embarrar el tuyo yo, no se preocupe. Bueno, pues después de este descanso estamos de vuelta de nuevo. Vamos a por nuestro segundo melón. Eh, Esperemos que no sea tan polémico como el anterior. Bueno, yo creo que no ha sido polémico. Vamos a aclararlo un poco porque yo creo que no ha sido tan polémico en realidad. No sea tan polémico como lo que me has dicho en el descanso. Eso. Pero por eso lo he dicho en el descanso. Es No, broma, pero ¿eh? fuera coña, yo creo que se ha entendido bien que no estamos de acuerdo ni con todo el tema que hemos hablado de la homosexualidad, que haya que cambiarla, con teorías y cosas de estas, ni nada de eso. Sí, Ni también que hemos hablado de las actitudes o los comportamientos machistas, que tampoco estamos de acuerdo, pero lo estamos viendo todo desde un punto de vista biológico claro que y todo lo que sea social se puede cambiar. eso es. Si es algo biológico de me sienta mal la leche, eso no lo puedes cambiar porque es Ujú. así. Pero todo lo que sea carácter social, tenemos un nivel también de inteligencia o de reflexión, de profundidad que no teníamos en aquella época, Eso es. entonces eso se puede cambiar. Ujú. Y de hecho es la idea, ¿no? Cambiarlo Sí, y por supuesto siempre a mejor. se debería, sí, Vale. cambiar. Bueno, una vez hecho este matiz, ¿no? Ya para terminar de cerrar el melón anterior, Sí. vamos a empezar con el siguiente. Hoy yo voy a hablar es un tema en el que pienso mucho, pero como que me da... No sé si a ti te pasa que hay temas en los que piensas o cosas en las que piensas, pero como que te da vergüenza un poco decirlas o compartirlas. O quizá no vergüenza, Sí, pero como que piensas, joder, no sé si comparto esto, no sé qué va a pensar la gente. sí, no, hay que usar así, pero creo que abrirse de ello también es muy bueno. Sí. Entonces, aprovechando de que estamos haciendo esto, que lo puede ver quien le dé la gana, he decidido que era una buena idea compartirlo aquí en vez de hacerlo en privado. Lo voy a hacer aquí delante de todo el mundo. Y es, o sea, lo que pienso muchas veces es qué pasa, o sea, tiene que ver con lo que pasa después de morir. Es algo lo que pienso mucho que me da, o sea, el tema este de no saber lo que ocurre me genera mucha, no quiero decir miedo, porque no es miedo en realidad, porque al final es algo que va a ocurrir, es algo que es parte de la vida, ¿no? O sea, Sí, la muerte es parte de la vida y es algo que nos va a ocurrir. Entonces no creo que sea miedo, pero sí como que me da angustia no saber lo que pasa después. a mí también me da mucha ansiedad. O sea, y puedo decir que también también este tema que no hablo de ello porque me da vergüenza, pero que sí es algo un tema recurrente que pienso mucho Mm. y que también, pues eso, es como angustia. Porque para mí el problema no es que no lo sepas, es que no lo puedo saber. Claro, ese es el tema, el desconocimiento y el que no haya una manera de vivir eso y luego volver y contarlo. Sí, Eso es lo que me genera esa sí. zozobra, ¿no? Es una palabra que me gusta mucho. Entonces, o sea, mi mente lógica, o más científica o más empírica tal, me dice que simplemente cuando mueres no hay nada.
Ya se acabó. Ujú. O sea, que la conciencia y la consciencia que tenemos es producto del cerebro y cuando el cerebro deja de funcionar, deja de haber consciencia, ¿no? Como si se funde una bombilla, deja de emitir luz, pues Sí. si deja de funcionar un cerebro, deja de haber consciencia y ya está. Ujú. Pero, o sea, o sea, a ti no te da vértigo pensar esto, o sea, te mueres y ya está, y dejas de ver, dejas de sentir, dejas de oír, deja, Vértigo es totalmente la palabra. Es como una sensación así de como de quemazón en el cuerpo. sí, Es y como. voy a estar toda la eternidad metido en una caja, o ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, no, A mí lo que pasa con mi cuerpo físico no me. Tampoco me. O sea, de hecho, yo siempre digo que me den mi cuerpo a la ciencia. Que den mi cuerpo a la ciencia. Lo que pasa en mi cuerpo físico no me. Pero es el hecho de. Lo que es la nada, en plan, ¿qué es la nada? O claro, sea, ¿cómo percibimos la nada? ¿Cómo percibimos la muerte? Eso es mm, lo que me genera mucha ansiedad. sí, por eso digo, y no, es eso, es el hecho de dejar de existir, dejar de todos tus recuerdos, todo lo que te gusta, todo lo que, ¿sabes lo que te quiero decir? No sé, es algo que a mí me da mucho vértigo. Entonces, claro, este es lo que me motiva a mí a pensar y a decir, joder, ¿qué me gustaría que, Sí, que pasara, ¿no? No qué pasa, sino que me gustaría que pasara. Entonces, claro, lo primero que aparece, que yo creo que es una de las razones por las que existe la religión, ¿no? O sea, la religión está para eso, para explicar cosas que no entendemos, en este caso la muerte. O sea, sí, antes... la religión son dos partes. Como una parte es la moral, mm, cómo tratar al prójimo y cosas así. sí, Y la otra parte que también es parte del catch, es la muerte, como qué pasa después cuando morimos. eso es. Entonces, claro, o sea, sobre este tema ya hemos hablado mucho, yo creo que es un tema, es un melón que vamos a abrir, si no es más pronto que tarde, lo abriremos, que es el tema de Ujú, la religión. Tú y yo tenemos puntos de vista bastante diferentes al respecto de la religión. Es verdad ujú. que como que al final terminamos confluyendo más o menos Sí, en la misma conclusión. conclusión, por así decirlo, pero desde puntos iniciales diferentes. Sí, Entonces, teniendo en cuenta esto de que es algo que vamos a hablar en algún momento 100%, no me voy a meter mucho en ello, ¿vale? O sea, yo simplemente sé que la religión está ahí, que es una de las... Bueno, de hecho yo creo que es la herramienta que más se utiliza el ser humano para sobrellevar esta inquietud, que yo creo que es común a todos, ¿no? Yo sé que a mí lo que he sí, dicho me da como corte decirlo, pero yo creo que nos pasa a todos. sí. Este Yo pensamiento sé de... que creo que puede que haya más gente más consciente y menos consciente, en plan. "Hmm, Como que todo el mundo lo piensa y todo el mundo tiene miedo. Pero que hay gente que es un pensamiento muy recurrente y hay otra gente como que sí, sabe que está ahí, pero bueno, lo ignora, ¿no? Es ruido de fondo. que es mejor. O sea, Sí, en realidad sí, porque no tiene mucho sentido, pero porque al final claro, es algo inevitable que va a pasar y no tiene mucho sentido estar dándole vueltas, pero bueno, sí. es lo que es lo que a mí me pasa. Entonces, claro, bueno, dejando entonces aparte el tema este de la religión, que sé que está ahí, pero que no me voy a meter mucho porque vamos a hablarlo en algún momento. También está este punto de vista más dualista, ¿no? De existe el cuerpo y existe el alma, ¿no? Y entonces el, Ujú. el alma es algo inmortal, es algo que es eterno y que simplemente utiliza el cuerpo pues eso, para habitar, ¿no? En el mundo. Em, yo tengo que reconocer que a mí este punto de vista me llama la atención, me gusta un poco. O sea, si yo pudiera elegir lo que ocurre Claro. después de la muerte, me gustaría que fuese esto, ¿no? O sea, que simplemente tu alma como que sale de tu cuerpo desaparece, ya está, o se hace polvo, o lo que sea, o se quema, o lo que se quiera hacer, pero tú sigues estando aquí, ¿no? Y Pero eso también supone que tenemos millones de almas alrededor nuestra ahora mismo, porque o sea, ¿cuánta gente ha vivido en la Tierra durante toda la historia? pues más de los que hay ahora, eso desde luego, Claro. de los que hay ahora ¿Y vivos. cuántos, ya no solo personas, sino porque los perros también tienen conciencia y los animales en general? Sí, O sea, hay aquí una cantidad de armas que no ya, cabe una más. claro. Pero a mí es algo que me, Sí, como que no, me no, gusta pensarlo, ¿no? es una idea atractiva, desde luego. Sí, O sea, porque a mí, lo que te digo, uno de los pensamientos que más como que de verdad me aflige, me duele, mm, es pensar que, pues, pues, toda mi vida he trabajado para mejorar, para ser más inteligente, mm. para ser más atlético, para ser más lo que sea, especialmente lo inteligente, porque el atlético habrá un momento en el Claro que ya que, no, cuando tenga 60 años, pues no seré muy atlético, ¿no? claro. Pero eso.
y va a haber un momento en el que todo este trabajo se va a ir a tomar por culo. O sea, Hmm. no. Que no Pero sirve nos van a para decir nada, igual. ¿verdad? O sea, es como un trabajo que tú haces para nada, para que un día se acabe todo y fuera. Sí, sí. Y de manera instantánea, Hmm. además. Sí, sí. Y bueno, antes de que sigas, tengo una reflexión Venga, que no tiene mucho sentido, pero. O sea, creo que para. Porque una pregunta que nos hace la gente es: ¿qué hay antes del nacer? ya. Y, y para mí, como que la nada de la muerte es Es lo mismo. la nada de antes del nacer. Sí, claro. Pero es que el problema Entonces, es que antes de nacer tú no has existido, técnicamente. Entonces, ¿sabes? O sea, pero. esta reflexión de qué va a pasar después de la muerte, yo creo que no la hacemos precisamente porque sabemos lo que hay antes. Y Sí, yo creo que a casi todo el mundo le gusta lo que hay antes, ¿no? Nadie quiere morir. En no. principio, casi nadie. Entonces, no sé si me Pero, explico. pero, por ejemplo, o sea, en base a esa idea, el alma se crea en el parto o se crea en el útero. Sí, es una forma de verlo. Luego hay otra forma, bueno, también está el tema de la reencarnación, por supuesto, que yo creo que se toca más temas religiosos, quizás, Sí. ¿no? Que tú eres o sea, tu alma está en un cuerpo, ese cuerpo muere y automáticamente ese alma habita otro cuerpo y vuelve a empezar todo el ciclo. Pero me hace gracia porque esto también, la reencarnación también tiene ciclos y también termina. O sea, que hay un Sí, momento que te mueres y te mueres para te mueres siempre. de O verdad sea, y vas como. al nirvana, ¿no? O vas a... Sí. Sí, no sé cómo se llama, Hmm. pero hay un momento en el que ya te mueres para siempre. Entonces es atractivo, pero no mucho tampoco, porque es que como. Es lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que más largo, ¿no? Como Sí, engordar para sí, morir, sí, nunca mejor eso es. dicho. Luego hay otra reflexión que me dijo ayer mi pareja, que es que es el tema este de la reencarnación, pero bueno, o sea, como que reinicias, ¿no? Que tú vas a... que habitas otro cuerpo, pero no eres ni siquiera el mismo alma, ¿sabes? Tú eres consciente en otro cuerpo. Claro, No sé si sí. me explico. Pero O sea, no entonces, sería reencarnación porque no es ni el mismo cuerpo, obviamente, ni la misma alma. sí, o sea, tú dices que es como tu alma, pero borrado en blanco, ¿no? Como que se ha borrado y reinicias. Sí, o que eres consciente en otro cuerpo. Sí, directamente que es otra alma. Entonces tú tienes conciencia en otro cuerpo. Entonces las almas solo se están reciclando por el mundo, Sí, por así decirlo. ujú, algo Sí, o así. sea, no puedo decir que no. O sea, Claro. O sea, yo estoy hablando aquí de cosas que me gustaría que ocurrieran, pero, opciones que son mejores que simplemente morirse y ya está. pero entonces, Porque o es sea, como pondría bastante como cutre, problema bastante eso. bajón. A día de hoy hay más gente viva que la que ha habido nunca. Sí. ¿Quiere decir que hay más almas que las que ha habido nunca? No, porque, a ver, técnicamente... Hay stock de almas. es que, claro, aquí está el tema. No, en realidad, cuanta más gente... Claro, o sea, tú dices que hay como un número de almas, ¿no? En un almacén Sí. y como que se van... El almacén le queda de lujo, ¿eh? Sí, sí, sí. El almacén, es verdad. Lo he dicho sin querer, ¿eh? Em, sí, o sea, no lo sé, no lo sé. Sí, sí, Sí. pero sí, yo también he pensado eso, pero entonces, porque otro de mis problemas, o sea, esto no tiene nada que ver con esto, pero bueno, Ujú. el teletransporte. Tú cuando te Hostia, teletransportas, cambio radical. no, pero tú cuando te teletransportas dejas de existir para existir en otro plano. Sí. Entonces, como que tu cuerpo pierde continuidad. Ujú. Entonces, se puede decir que es tú, o como has perdido la continuidad de existir, ya no eres tú, sino que eres una copia de ti. Ya. Entonces, si tu alma se reinicia de cero y no eres consciente de lo que has vivido, o como la amnesia también, Mm, eres tú, o como has perdido la continuidad de tus recuerdos, ya no eres tú nunca más, sino que sí, estás viviendo otra vida, pero como ya no vivo mi vida, ya no soy yo. ya. Entonces es como si hubiese muerto. O sea, mi conciencia ha muerto, como Sí. tal. Sí, o sea, yo creo que estas reflexiones son producto de mi cerebro intentando evitar la nada, ¿no? O sea, Sí, desaparecer. sí. Yo sé que son reflexiones que a priori no tienen mucho sentido. A no ser que haya algo que no conocemos, haya un plano diferente al nuestro, que no somos capaces de Claro, ver, de medir. claro. Entonces, o sea, el problema es ese que no. O sea, es curioso también este tema de ser ateo, agnóstico, lo que sea, Mm, y aún así querer darles una explicación más allá a tu vida, claro. sea en el sentido de almas o sea en el sentido de
lo que sea, de fantasmas o de lo que sea. Hmm. Es que yo creo que en realidad casi igual ni se puede, ¿no? No se puede demostrar o no se puede dar sentido a tu vida más allá de nuestra de la vida en sí, de la existencia, si no es por medio de religión Sí, de un plano o especial. de algo, sí, de algo que ni siquiera pertenece a nuestro mundo. Y, Sí. y que por eso mismo, esa misma es la razón por la que es imposible demostrar que exista, porque es algo que es superior a nosotros, que es otra dimensión diferente que no podemos ver, ni medir, Ujú. ni interactuar con ello, ni nada. Entonces, Pero a mí el problema de todas estas teorías es como o sea, que todas pueden ser válidas. claro. O sea, si yo te digo que cuando te mueres, estás en una máquina arcade y le echas otra moneda y tienes otra vida, Mm, o sea, en otro plano es una máquina arcade que le echas más otra moneda y es otra vida, sí, eh, no me lo puedes negar, porque no, o sea, cuando no hay ninguna que pueda ser elegida por encima de otras, ninguna tiene validez, por así decirlo. ya. Entonces, igual que lo de la nada no tiene validez porque no, o sea, no está por encima de ninguna de las otras. Ujú, No, no tiene más sentido tampoco. ya. Es complejo, pero bueno. Sí, Sí, a ver, es difícil, pero no sé. A mí el tema este de las almas, que ya sea de las almas del almacén o almas que es todo el rato la misma y va cambiando de cuerpo, todo eso es una idea que a mí personalmente me gustaría que fuera así. te Vamos a atrae. dejarlo ahí, Sí. me atrae. Sí, porque es diferente, ¿no? Es como, ya sea que te reencarnas en otro cuerpo, que simplemente vagas por el mundo, o desde otro plano en el que puedes interactuar con el plano anterior, ¿no? El del plano físico, por así decirlo. Es algo que me gusta, ¿no? Puedes ver lo que hacen los seres queridos que dejas atrás, puedes reunirte con los que fallecieron antes que tú. Es algo que a mí me llama la atención, no sé, me gustaría que fuera así, la verdad. Sí. Pero claro, esto es lo de siempre. El problema es decidir tu ideología, porque al final es como tu ideología o Sí, en base a tu gusto, a lo que quieres que sea. claro. Y eso, bueno, o sea, que está bien, pero Mm, que es un poco, claro, es poco riguroso, es un poco lo que... claro, claro. O sea, yo sé, y lo vuelvo a repetir, yo sé que, o mi cabeza me dice que lo que ocurre es eso, que dejas de funcionar, y como dejas de funcionar, tu conciencia, que es una de las cosas que genera tu cerebro, pues también deja de funcionar, lógicamente. Porque si no Sí, hay pero, cerebro que la genere, es como que si un ordenador sin procesador, o sea, no enciende, no arranca, no hace nada. Es lo mismo. sí. Siempre se dice, y esto, o sea, no sé si es un mito o es verdad, lo de que cuando te mueres pierdes 14 gramos o algo así es, ¿no? 21 creo que es. 21. Sí, que es lo que pesa el alma, ¿no? Sí, que es lo que pesa el alma. Creo que es verdad. Y también tiene sentido porque o sea, el hecho de tener vida, o sea, nosotros no somos solo una colección de huesos y Mm, carne. O sea, somos una colección de huesos y carne con vida. Y esa vida se tiene que representar de alguna manera. ya, claro. Entonces, tiene sentido, pero... Y eso es lo que dicen que es el peso del alma y por eso el alma es algo físico. Ujú. No sé. No lo sé. Bueno, eso lo descubriremos cuando nos llegue la hora, supongo. Lo que Sí. pasa es que será demasiado tarde para compartirlo. Eso es lo que a Po- mí más me... Podemos hacer un podcast desde el otro barrio también. Hostia, pero eso lo dejamos para cuando... O En sea, no Ouija, vamos a forzarlo, ¿no? El podcast, yo creo. En Ah, principio. sí, 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 sí. Esperamos y ya cuando llegue la hora de hacerlo ya lo intentamos hacer. A ver si Sí, a podemos. lo mejor decimos de aquí a 80 años, o así mínimo. No sé. Sí, quedamos. Dentro de un siglo quedamos y lo hacemos. Y a ver qué nos escucha. Coja modo Ouija, ¿eh? Eso. Claro, alguien tiene que contactar con nosotros para transmitirlo al mundo, ¿no? Pero eso molaría, ¿eh? O sea, tú imagínate que de repente eso se Sí, pudiera hacer o hubiese alguna manera hablar con los muertos. y que nos expliquen. Eso sería, bueno, yo creo que sería una de las cosas que la humanidad siempre ha querido hacer, ¿no? Pero bueno, Sí. yo creo que sí. Aunque no nos aporta, no nos aporta, o sea, solo nos aportaría tranquilidad mental, no nos aportaría realmente nada. No, la verdad es que no. Pero bueno, tranquilidad mental no es poco, ¿eh? No es poco, ¿no? Menos en estas fechas que vivimos. Vale, luego entonces, pasando de tema, también hay como una corriente un poquito... Es que no es la palabra, pero o sea, lo voy a decir entre comillas, una corriente un poco más científica, ¿no? Que como que intenta
experimentar con estas cosas. Vamos a decir, no digo demostrarlas, pero sí hacer experimentos con ellas, ¿no? Entonces, yo no sé si tú conoces, pero a mí me sale un montón en, en redes sociales, un hombre que se llama el doctor Manuel Sanz Segarra, se llama, si no me equivoco, lo tengo aquí apuntado. Manuel Sanz Segarra. No sabes quién es, no te suena. No. Es un hombre que es doctor en medicina y es cirujano también. Bueno, era cirujano, yo creo que está jubilado porque creo que tiene 81 años. Y trabajó en el Hospital Universitario de Belviche. No sé si está en catalán, no sé si lo he pronunciado bien. Es que no hablo catalán. O sea, era un jefe de cirugía digestiva. O sea, que no es una persona que sea sospechosa de teorías esotéricas y movidas así Sí, extrañas, ¿no? ni Y de ser estúpido. eso es. O sea, es un hombre preparado, doctor, cirujano, jefe de cirugía en un hospital importante. Entonces, eso. Es un científico. Entonces, siempre él ahora se dedica a dar conferencias y ha escrito libros y cosas de estas en relación con las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Que es esto de que mueres durante un periodo de tiempo corto, ¿no? A lo mejor segundos o incluso algún minuto, y luego vuelves Ujú, a la vida porque te resucitan. Que esto es ujú. algo que en los últimos años con los avances de la medicina, pues cada vez ocurre más a menudo, ¿no? Porque es más fácil reanimar a una persona que está en muerte clínica, que se llama, ¿no? Que son paradas cardiorrespiratorias, pero que no conllevan daños Sí. cerebrales. Entonces, esto es lo que le pasó a uno de los pacientes del doctor que entró en parada en muerte clínica, pero consiguieron reanimarlo, ¿no? Y sobrevivió. Y no perdió ni facultades, ni tuvo daños cerebrales, ni nada de eso. Y entonces en una de las... claro, el hombre, obviamente, el paciente, continuó ingresado y, y en una de las visitas rutinarias del doctor como que le empezó a hablar de la experiencia que había tenido, ¿no? Sin el doctor preguntarle nada. Esto es lo que cuenta el doctor, ¿vale? Él sin que el doctor le preguntara nada, el paciente empezó a hablar de lo que había vivido, ¿no? Y él dijo que se había sentido súper bien, súper en paz, súper a gusto, no tenía dolor, sentía como una felicidad plena, ¿no? Y luego, por otro lado, también comenzó a hablar de que él había sido capaz de verse a sí mismo en la camilla y que también había tenido la posibilidad de caminar, de deambular por el hospital. Y entonces le empezó a contar lo que había visto alrededor del hospital, ¿no? Dice, pues es que en la habitación de al lado había una mujer que estaba dando a luz, no sé qué, por ejemplo, yo me lo estoy inventando. Pero como que le empezó... Pero, Sí, ¿cuánto tiempo estuvo muerto? no lo sé, no lo dice. Es que esto lo he visto en un vídeo, que Mm. sale, es una entrevista que le hacen y lo cuenta. Y a lo mejor estuvo muerto, yo que sé, unos segundos o minutos. Pero lo justo para poder acercarse a un par de habitaciones y ver lo que pasaba, ¿no? Entonces como que le contó lo que había pasado. Oye, pues en la habitación de al lado he visto una mujer que tal y en el siguiente he visto un hombre que estaba escayolado, no sé qué, no sé cuántos. Y entonces el doctor joder, pues eso te extraña, ¿no? Que te cuente de repente un paciente lo que ha visto mientras estaba muerto. Pues dice, joder, pues voy a investigar a ver si es verdad. Y se fue a comprobar a los registros del hospital tal y efectivamente lo que decía el paciente es lo que había ocurrido ese día en la... O sea, lo que había descrito él era lo que había pasado en las habitaciones de al lado, ¿no? Había pues eso, una mujer embarazada en la habitación de al lado y en la de más allá había un hombre con una escayo, yo qué sé. Me Ujú. lo estoy inventando porque no dice exactamente lo que es. Entonces, claro, eso al doctor como que le da... le extraña mucho, lógicamente. Entonces, él como que empezó a investigar a raíz de esto todas estas experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Entonces, cada vez que tenía... El problema con esto es que no se puede experimentar mucho, porque claro, tú no vas a forzar Claro, no vas a matar a alguien durante unos segundos por... para experimentar con experiencias cercanas a la Claro. muerte, ¿no? Entonces, él cada vez que tenía un paciente, claro, porque ha tenido una carrera larguísima, ha tenido muchísimos pacientes y ha habido más casos en los que ha reanimado a alguien que había fallecido. Entonces él hacía experimentos más o menos científicos con estos pacientes, ¿no? Entonces a ellos les preguntaba sobre lo que habían vivido y todos contaban más o menos lo mismo, decían lo de la felicidad plena, decían que habían podido andar que se habían visto a sí mismos, se habían podido mover con cierta libertad, ¿no? Sí que es verdad que cuenta que algún que otro paciente como que no quiere hablar del tema, le resulta como incómodo hablarlo. Y también hace experimentos, un experimento que me parece curioso que es que les enseña un montón de objetos, ¿no? Y entre todos los objetos que les enseña hay algunos objetos
que estaban en la sala donde ocurrió la muerte clínica, ¿no? Donde fue reanimado el paciente. Y entonces, observando la actividad cerebral, se da cuenta de que cuando les enseña estos objetos, los pacientes les reacciona la zona del lóbulo occipital, ¿no? Que es la que se encarga de la visión, entre otras cosas, y que almacena los recuerdos que tienen que ver con la visión. O sea, lo que significa esto, cuando a ti te enseñan un objeto y tu lóbulo occipital reacciona, significa que ese objeto ya lo has visto. O sea, que este experimento... Memoria visual, sí. Eso es. Entonces, este experimento demostraría que esa persona ha visto ese objeto que estaba ¿Pero en está la... en su habitación o en la habitación de al lado? Es que eso es lo que no sé. O sea, yo entiendo que estaba en su habitación. Pero esto puede significar también que lo ha visto antes de morir. Lo que pasa es que Claro, entiendo eso es lo que... que estaba pensando, ¿no? Claro, pero yo entiendo que lo que ocurre, estos experimentos lo hacía con una persona que a lo mejor había sufrido un accidente de tráfico y llegaba muerto al hospital y lo reanimaban. Y entonces lo reanimaban o sea, como que ya entraba a la habitación en muerte clínica. No sé si me explico. Sí, sí, Entiendo, sí. porque si no, no tiene sentido, ¿no? Tú estás en tu habitación ingresado y de repente Claro, entras en muerte clínica y, bueno, lo ha podido ver sí, antes, ¿no? claro. Entonces yo entiendo que es así porque si no, no tiene mucho sentido. Entonces, o sea, me llama la atención esto o sea, no sé si es verdad lo que cuenta, yo entiendo, o sea, quiero pensar que es cierto que por lo menos ha hecho experimentos, ¿no? Al ser Tengo una pregunta. ¿El Sí, tío este está ganando dinero a raíz de esto? entiendo que sí, porque vende libros, da conferencias, hace entrevistas, entonces entiendo que sí, o sea, Claro, el libro no lo regala, ya, eso desde claro, luego. claro. Por eso digo que todos estos científicos que hacen libros en base a sus experimentos, es un poco extraño, ¿no? Es como que Sí, están intentando hacer negocio sí, con su con un poco de investigación y malo. tal. Entonces, como que hay un conflicto de intereses, ¿no? Entre lo que tú investigas y con lo que te estás ganando la vida en este momento. Sí. Pero bueno, A mí también es lo que me resulta, o sea, que no. Pero una cosa que me resulta curioso es que es como que siempre la proyección que damos a la. Por ejemplo, en este caso, la muerte, hmm, es una proyección humana, porque dice que podía andar, o sea, que tenía cuerpo, tenía forma de humano, sí, y eso es un. Uy, te la dije la cámara. Y, y por otra parte también como que siempre se ajusta mucho a historias que ya conocemos. sí, Casi nadie te viene con una historia que sea totalmente nueva. O sea, si el paciente hubiese contado una historia que fuese totalmente nueva de cero, a lo mejor me... Bueno, pero casi siempre son con historias que ya hemos... O sea, ya, el tema de los fantasmas, de que un fantasma se pueda mover y eso, hmm, como que es algo un poco... O sea, trillado, ¿no? sí. Pero que todos los pacientes digan lo mismo sin conocerse y sin tal, No, eso sí. Si eso es claro. verdad, es... O sea, eso es lo que dice él, yo no sé, o sea, es un científico, yo quiero pensar que es verdad, pero es verdad también es verdad lo que dices tú, que gana dinero con esto. Entonces a lo mejor le Claro, interesa, a lo mejor lo decora, ¿sabes? O claro, es que claro. tampoco quiero decir que esté mintiendo porque, joder, es un señor que yo creo que merece algo de respeto, ¿no? Habiendo sido cirujano, doctor, jefe de tal, pues. Pero sí. Entonces también, o sea, lo que yo pienso es que esto también molaría que fuera así, ¿no? Que tú cuando mueres, que sea una experiencia placentera. Te das un paseo. Sí, bueno, pues ahora me voy a levantar que llevo aquí un rato tumbado ya. No, pero que sea algo placentero, ¿no? Sí, Que sientas felicidad, que sientas calma, que sientas no paz. estaría bien, desde luego, sí. Que tengas la mente, bueno, la mente, ya no te sería tu mente, pero bueno, sí, como que tu estado se haga de calma Sí. y que puedas moverte libremente, Ujú. suena bien. Sí, o sea, es lo que digo, o sea, yo todas estas reflexiones que estoy soltando son cosas que a mí me gustaría que ocurrieran, ¿no? Sí. Y el hecho de que este hombre haga experimentos o diga que hace experimentos en relación a esto, como que me da un poco de esperanza de que se pueda investigar un poquito más acerca del tema, ¿no? Porque como hay una especie de tabú con este tema de la ciencia, con las cosas que son así un poquito más paranormales, por así decirlo, ¿no? Más exotéricas, más Mm. esotéricas. Entonces, a mí El, me pro- el gustaría problema que se aquí, investigara, el problema no es que sea paranormal, sino que no se puede investigar si no es matando gente. claro, efectivamente, efectivamente. Bueno, y la medicina también es un poco así, que hay muchas cosas de la medicina que no se puede investigar, a no ser que tortures a alguien, literalmente. Hmm. Pero bueno, esto pasa en otras ciencias, ¿no? O sea, hay cosas que no se pueden investigar a no ser que ocurran ciertas, no sé, Ya. o sea,
por ejemplo, en la cosmología yo creo que esto tiene que ocurrir bastante a menudo, ¿no? No puedes investigar cómo funciona un fenómeno, yo que sé, una explosión, una supernova, no puedes Claro, observarla a no ser que ocurra, pero tú no la controlas, o sea, ¿qué quiero decir? efectivamente. Pero a matar a alguien no puedes llegar a controlar, o sea, Claro, pero no lo haces porque, no porque lo haces está porque feo, porque ¿no? Técnicamente es delito hacer eso, aunque sea con fines científicos. En este caso el fin no justifica los medios. Sí, pero bueno. no, curioso también. Mm, Esto no es, o sea, el tema ese de espectros y de fantasmas y cosas así, siempre que es algo que se escucha mucho, sí, pero esto en concreto no lo había escuchado, como que hay alguien, un doctor que mm, ha hecho como una especie de de estudio, análisis sí. clínico. Ujú. A ver, no es un análisis clínico muy riguroso porque al final son pocos pacientes. Yo creo que en realidad no controlo más de. Creo que lo hizo con 5 o 6 pacientes, que es lo que las experiencias que tuvo así más cercanas, ¿no? De gente que murió y que pudo reanimar. Claro, ya. Entonces no son resultados muy concluyentes, por así decirlo. Pero bueno, es que tampoco puedes hacer otra cosa, es lo que estamos hablando, ¿no? No puedes ir matando a gente y resucitándola para ver lo que pasa, para ver lo que te cuentan, ¿no? Sí, Y luego siguiendo con este tema, esto seguro que bueno, es que nosotros cuando hay veces que nos hemos quedado por la noche tal y nos hemos puesto programas súper absurdos, no voy a decir cuáles, pero hemos visto auténticas locuras de programa, ¿no? De programas de televisión y hay algunos que van sobre esto, ¿no? Que intentan como sí, demostrar, bueno, estoy hablando de un programa en concreto, no recuerdo cómo se llama ahora mismo, era Buscadores de Fantasmas o algo así, se llamaba. Que como que van a sitios que dicen que están encantados y tal, intentan demostrar lo contrario, que no hay, que todo lo que ocurre en esos sitios tiene explicación lógica. Lo enfocan de esa manera. Yo sé que es un programa de entretenimiento, entonces, sí, pues y como que hay mucha mucho, exageración, hay mucho espectáculo. sí, Encima es un programa de Estados Unidos, entonces todos estos sí. programas son como muy también más exagerados Mucho que aquí. corte de cámara con puntos suspensivos y cosas Sí, así. eso es. Cortes la publicidad en el momento exacto para que te quedes ahí, ¿sabes? Cosas de estas. Pero bueno, ellos lo que defienden es que los espectros o todos estos espíritus no son conscientes en realidad. Son simplemente energía, ¿no? O sea, se basan un poquito en todo este tema de la conservación de la energía, ¿no? Que la energía ni se crea ni se destruye, que se transforma, ¿no? Entonces, ellos dicen, joder, si somos seres humanos que tenemos energía, ¿no? Acumulada en nuestro cuerpo, que yo que sé, que de lo que comemos, de lo que tal, no sé qué. Luego te mueres, ¿y dónde va esa energía? Es verdad que es un argumento un poco cogido con pinzas, ¿no? Porque cuando tú te mueres, pues te descompones, Claro, liberas gases, liberas temperatura. Entonces, o sea, es la que, energía no se queda ahí ni desaparece sin más. O sea, sí, sí, pero ellos dicen que parte de esa energía se queda en los sitios de manera como una especie de campos electromagnéticos que no son conscientes, obviamente, ¿no? Como energía, por así decirlo. Ya sé que suena esotérico también, pero es lo que ellos defienden. Y entonces ellos van con un montón de aparatitos súper locos que detectan campos electromagnéticos, que transforman el ruido blanco, o sea, que generan ruido blanco que los campos electromagnéticos pueden manipular para hacer ciertos sonidos, cosas así, ¿no? Que a mí como ingeniero o sea, me gustan bastante esos cacharros, pero desde un punto de vista más ingenieril que otra cosa. creativo. Claro. Eh, pero también, o sea, como que me da esperanza de que esto se pueda investigar. Ellos aportan siempre pruebas de, pues mira, hemos puesto esta máquina aquí que detecta campos electromagnéticos y se activa solo cuando hacemos referencia a no sé qué persona que murió aquí en este hospital hace un montón de años. O en la cárcel esta cuando vamos a esta celda en la que ha habido muchos asesinatos de presos, lo ponemos aquí y se activa como loco, tal, no sé qué. Y en la celda de al lado no. Y no tenemos explicación para esto porque es raro que haya un campo electromagnético en una habitación y en la contigua no la haya. Cosas de estas, ¿no? Entonces, como que es verdad que son experimentos un poco rudimentarios y un poco. Pues que al final es Sí, un experimento que estás haciendo para la televisión, es un programa de entretenimiento y no tiene mucha credibilidad. no te crees, sí. Claro, pero digo, joder, ¿por qué no se puede estudiar de una forma un poco más científica? Aunque sea para demostrar que no existe. Pues seguramente el motivo porque si se ha hecho, se ha visto que no y ya está, y se ha dejado de estudiar. ¿Tú crees? Es que yo no tengo No tengo conciencia de ello, conocimiento ¿no? de que existan grupos de investigación que se dediquen a investigar estas cosas.
Sé que hay mediums y cosas de estas que esto, pues no, es que no te lo puedes creer porque se basan en experiencias y en cosas que viven ellos y que te cuentan a ti. Entonces, pues científicamente no tiene mucha credibilidad. Mira, en Estados Unidos hay un instituto, Ujú. se llama Instituto de Ciencias No Éticas. No éticas. No éticas, eso Ah, es una palabra. ah, Y, y básicamente ese instituto, como que, bueno, no es exactamente lo mismo, pero se basa en estudiar la conciencia del ser humano y sobre todo es como el poder de la conciencia del ser humano, la capacidad de la conciencia del ser humano. Entonces hacen estudios como que los hacen de manera científica ujú. y son estudios que intentan demostrar cosas que, bueno, que parecen no, como esto, que parecen no muy rigurosos científicamente, pero hacen como estudios que Sí. intentan demostrar si es verdad o si es mentira. Ujú. Y, y bueno, en principio se supone que es un instituto serio, no sé hasta qué punto lo será, la Sí. verdad. Y bueno, estoy viendo aquí en internet que es fundado por Edgar Mitchell, astronauta del Apolo 14. Ostras. O sea que igual, que no es... Que no son cuatro colegas que se han juntado ahí y han sí. hecho un... Entonces, a través de la investigación de conciencia, la extensión educativa y la participación de la comunidad global de la enseñanza en la relación de nuestro potencial humano. Ujú. O sea, como que sí, es que esto, porque creo que sí que hay institutos que se dedican un poco a esto, Ujú. pero que si no los conocemos es porque no tienen ningún resultado, básicamente. O sea, Ya. O sea, ¿tú crees que si pudieran de repente demostrar... Oye, hemos sí, demostrado que existe tal cosa que no cuadra con nada y podría ser... Además, sí, con toda esta prensa así sensacionalista que enseguida, a la mínima que hay un resultado científico, como que lo exagera muchísimo, eso es. yo creo que no. Que hacen esta prueba 1000 veces y las 1000 veces le has dado exactamente lo mismo, Ujú. con una diferencia del más o menos 1%. Sí, Pero si hubiese un resultado así, yo creo que se sabría. que se sabría, ¿no? Claro. Pero Puede ser vamos, que sea por eso. Es que, claro, yo siempre lo pienso y digo, joder, es que a mí me gustaría que esto se investigara, aunque sea algo que no es científico, pero sí, como pero que hemos lo haga hablado ya otro. antes, si se le da visibilidad al terraplanismo, por ejemplo, ¿por qué no se le da visibilidad a esto? Que me parece Sí, que resuelve o que intentaría resolver una incógnita de la humanidad que sí que tiene interés, ¿no? Que es qué hay después de la muerte. Por lo menos para saber que sí. eso no tiene sentido. Sí, lo que pasa es que la línea aquí un poco entre lo esotérico y lo científico es un poco difuminada. Y yo Sí, creo que por eso, sí, se juntan las sí, dos cosas, sí, claro. Por eso es un poco tabú en el mundo científico, yo creo que todas estas sí. cosas. Bueno, no sé si tabú es la palabra, pero bueno, yo es verdad que no se habla mucho del tema y yo creo que simplemente no se le da importancia y ya está, porque tampoco es algo que nos Y vaya a cambiar la vida, como decías tú antes, ¿sabes? sí, pues un poco de conocimiento. Sí, pero morirte te vas a morir igual, entonces Sí. que sepas lo que No, hay después o no. pero no te mueres igual, pues eso, no te mueres igual sabiendo que luego vas a tener X o no Ya, vas a tener nada. claro. Hmm. O igual si se descubre que no hay nada después de la muerte es como que la gente dice, pues para esto no hago, ¿sabes? Para esto o tiran por el extremo de voy a vivir a lo loco, voy a dejar de trabajar, voy a hacer lo que me dé la gana porque después no va a pasar nada, o al contrario, se sienten tan desanimados que Queda en el callo. no al revés, que dice pues me quedo aquí metido en mi casa y me espero a morir y ya Ah, está. sí. Igual sería el fin de la sociedad tal y como la conocemos. Pero yo creo que igual genéticamente estaremos hechos Volvemos. para tener hijos y para cuidarlos. Y Efectivamente. para que vivan mejor de lo que hemos vivido, entre comillas. Entonces, seguiríamos produciendo y... Aunque sea solo por genética, ¿no? Sí, sí, sí. Aunque hemos visto que la genética no siempre es la opción más... Es caprichosa. Sí, efectivamente. La genética es caprichosa. Y bueno, yo, para acabar, no sé si tú tienes alguna otra reflexión al respecto. No, o sea, como, como apunta así, pero me sorprende la cantidad de gente que cree de verdad en espectros y Mm, fantasmas y cosas así. sí. O Pero sea que... hay gente que cree desde un punto de vista igual más que le tiene miedo, ¿no? O sea, o sea, me gustaría creer en estas cosas desde un punto de vista más
Pero Pues, claro, tú ahora mismo no es que, según lo has pintado, no es que creas en ellos, es que te gustaría creer. algo en true belief, ¿no? Como no, lo o está me bien. gustaría que fuera así. A lo mejor esta Claro. última parte de campos electromagnéticos inconscientes que están ahí en el ambiente y que van disipándose poco a poco, no. O sea, eso no Sí, tiene lo mismo, es lo mismo que lo otro, pero simplemente aguantas un poquito más. sí, O tu huella aguanta un poquito más, ¿no? Pero el tema este de las almas que hablábamos antes o cosas así, o las experiencias cercanas a la muerte sí. que según este hombre demuestran que hay vida, eso me gustaría que fuera así, la verdad. Aunque no, Mm. aunque sinceramente no lo creo. Es más una esperanza que una... Claro, por eso, Sí, porque según lo has pintado no es que lo creas, sino que te no, gustaría que fuese así. no, no, la verdad es Pero que sí que hay no, mucha no lo gente que creo. lo cree de verdad. Sí, 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 sí. Que igual como no se puede demostrar nada, pues, o casi seguro no se puede demostrar nada, pues Hmm, está en su derecho de claro. creerlo. Pero solo que me sorprende que sí que hay mucha gente O que... sea, ¿cuánta gente conoces tú que tenga miedo? O sea, yo conozco mucha gente que tiene miedo a los espíritus, a los fantasmas o sea, el Sí, hecho de tenerles miedo ya implica que crees que pueden existir, ¿no? sí. El hecho de tenerles miedo. Porque no hay tanta gente que le tenga miedo a los vampiros, por ejemplo. O sea, los vampiros No, dan miedo, pero tú no, tú te quedas solo en casa y no le tienes miedo a que venga un vampiro de repente. ¿Me explico? pero ¿Qué vas a hay decir? gente, o sea, hay mucha gente que tiene miedo a cosas que no pasan o sea, No sé en por dónde plan... vas. Es que te estoy viendo la cara y no sé si lo estás diciendo con segundas. voy a decir un nombre al azar, Ana Rosa Quintana. Ya, yo tengo otro nombre entonces. A ver, a ver. Pablo Motos. Mi gran enemigo. Algún día abriré un melón sobre Pablo Motos. Antes de Lo que apuntando. antes de hacernos famosos y que nos escuche y nos pueda denunciar. Eso Porque es. las cosas que tengo que decir yo de Pablo Motos son denunciables, la verdad. Vale. Bueno, pues entonces yo creo que ya para cerrar el melón, pequeña reflexión, yo creo que al final es o sea, es lo que estamos hablando antes, ¿no? El hecho de saber o no saber lo que vaya a ocurrir después, es verdad que mola porque joder, no es lo mismo vivir sabiendo lo que te espera después que con la incógnita esta, ¿no? Con la inquietud de, joder, pues no habrá nada, habrá algo, habrá espíritus, habrá Dios, ¿qué habrá? Entonces, yo creo que lo importante es al final, en la vida en la que estamos, intentar aprovecharla todo lo posible por si acaso. Que luego lo que hay después es maravilloso y es mejor, pues oye, pues de puta Mejor. madre. Y si después no hay nada, pues has disfrutado de lo que te queda. Sí. Entonces, eso, hay que vivir bien, hay que asegurarse de que la gente luego cuando tú ya no estés se acuerden de ti y ya está. Y esa es la reflexión. Y también importante grabar un podcast para que luego la gente dentro de 100 años te escuche y Tu pueda nieto ser... escuchando esto. Eso es. Y digan, pero qué tontos eran estos, qué gilipolleces piensan. Eh, Y ya está. Y yo creo que aquí puedo cerrar mi melón tranquilamente. No sé yo a no ser que quieras compartir algo. sí que quiero decir que la frase de vive como si te fueras a morir mañana, que creo que la realidad del ser humano es más bien vive como si no te fueses a morir nunca. O sea, nosotros somos un poco más esa de, pues Sí. sigo planeando, sigo haciendo, sigo mirando hacia el frente y sigo mirando hacia adelante, Ujú. como si nunca me fuese a pasar nada ni nunca me fuese a morir. Y teniendo O sea, proyectos y sí, intentando mejorar, sí. sí. Siempre con más proyección, siempre con más expectativas, siempre con más hambre. Ujú. Como que eso es un poco más la esencia del ser humano. Sí. Y ya cuando te mueras, pues estás muerto. Y ya está. Eso es, Y por lo eso menos es. te vas a gusto. Que me venga de sorpresa, Claro. mejor. Durmiendo y sin enterarse. Pues sí. Y yo creo que hasta aquí, ¿no? Así es como hay que acabar los melones. Y no hablando de que se podría curar la homosexualidad. Sí, había quedado bonito hasta que la vuelta a decir. Eso es. Vale, pues yo Bueno, creo que a hasta mí aquí, ¿no? Ya podemos despedirnos. no, que quería decir que, pues eso, que me gusta que saques algo así, tan personal, Ujú. porque yo también lo siento como algo personal y como algo... No, no es que me avergüence, pero hablarlo en el público me agobia, Sí, y creo que también está bien que, pues, lo que te abras o que nos abrimos claro. y contemos nuestras inseguridades o nuestros... Y para Sí, eso eso es un estamos poco... aquí, para normalizar estas cosas que yo creo que son cosas que todo el mundo piensa Eso y es, que no pasa eso nada es. por compartirlas, ¿no? Al final son reflexiones que tiene uno y que no tiene nada de malo, ¿no? Ujú, eso es. Ujú. Pues nada, pues muchas gracias, muy bien, por el tema. Gracias a ti y a todos los que nos escuchen.
Y ya nos vemos en la próxima. Efectivamente, La semana que viene, la semana siguiente, domingo a las 6, como todas las semanas. efectivamente. Hala, ir por la sombra. Hasta luego.